Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, pensé que hoy nos íbamos a encontrar en la facultad hasta que el martes nos enteramos que esta comisión va a seguir siendo virtual. Sumado a que hoy se suspendió todo, ¿no? Bueno, aguardamos algunos minutos a ver si se conecta alguien más y comenzamos. Les voy a compartir, igual que el otro día, un PowerPoint. No sé si vieron que ya les subí el del otro día, que la verdad Sí, gracias. me olvidé y me hizo acordar Paz ayer. Pido disculpas. No, está bien, igual ayer lo vimos. Gracias. Buenísimo. Rafa, una pregunta. Si bien las clases ahora son virtuales, el parcial sí es presencial, ¿no? Donde tengo entendido, el parcial sí es presencial. Igual vieron que esto cambia todos los días, porque hasta hace 2 días, ustedes hoy tendrán que estar presencial. Así que, no sé. Pero hasta Una pregunta. En la Sí. comisión de las 5 menos cuarto, ¿ustedes van a estar? Es decir, presencial. Sí. ¿Y Hoy los no viernes van a hicieron la ser los actividad presencial prácticos? por la tormenta. No, ya lo sé, pero igualmente, es decir, si queremos ir algunos a las 5 menos cuarto, es decir, van a estar ustedes. Sí, no sé cómo manejarán eso desde la facultad por el tema de la cantidad de gente que puede ir. Nos dijeron que no había problema, que si podíamos ir a la mañana o a la tarde. Ah, bueno, vayan. Los viernes van a ser los prácticos igual, y en el caso que sea, decir, los que estamos virtual, los prácticos los vamos a ver acá. Claro, mañana tienen con el Facha y calculo que él dará la clase de las 3 de la tarde compartirá pantalla, o él les va a subir creo que hoy a la tarde sube los trabajos al campus. Así que traten de verlos, cosa de que en la clase, más que nada si es por Zoom, para que la puedan aprovechar, ya directamente con el trabajo leído le hacen preguntas a él que consideren. Bárbaro. Y si no, tenemos presencial igual con los trabajos, pero en la facu. Claro, pero en la segunda hora. Está bien. Sí, la verdad que es bastante incómodo esto de la primera hora virtual y la segunda presencial, pero bueno, es lo que hay, muchachos. Les Lo voy que a... yo no entendí, perdón, ¿no? Lo que yo no entendí, ¿por qué sí, la de las 3 y la de las 5 menos 20 son presenciales las dos? O sea, ¿por qué nosotros nos pasaron a la virtualidad, digamos? Porque, no sé, a mí me resulta mejor el sistema y más una materia práctica. Creo que a todos, a casi todos les pasa lo mismo, porque estábamos hablando en el grupo que la dinámica es distinta y la práctica es como que es mucho mejor de estar ahí. La verdad, lo desconozco. Entiendo que debe ser por una cuestión de que no dan las aulas para la cantidad de materias presenciales que están intentando hacer. Eso, calculo que el motivo debe ser por eso. Yo sinceramente lo desconozco. Así que nosotros nos dijeron, ustedes ahora a las 3 dan virtual y tenemos que dar virtual, no queda otra. Pero si les dieron la posibilidad de ir los que quieran a la segunda hora, aprovechenla. Sí, me encantaría, lo que pasa es que no, por ejemplo, no puedo porque curso otra materia y varios Ah, también, claro. se complica por eso. Claro, ese Chicos, es si el desde problema. acá a la semana que viene nos dicen que volvemos presencial a las 3 de la tarde, buenísimo. Eso de última, háblenlo con la gente del centro de estudiantes, a ver qué les pueden decir. El tema fue que en la virtualidad tenían muchos problemas para dar virtual en la facultad con el internet. Se les cortaba un montón a los chicos que daban virtual. Y me parece que nos dijeron, yo ayer hablé con los del centro y me dijeron que éramos muy pocos los que teníamos presencialidad y que había más en la virtualidad. No sé si es así, pero sí tenían problemas con la conexión. Entonces Claro. es como que eso fue lo que marcó que vayamos todo virtual. Y está bien, tiene Pero sentido. bueno, la verdad que nos complicó los No que pueden concurrir, es más que nada para preservar a los que realmente no pueden concurrir. Eso también en estos tiempos creo que tenemos que contemplar las situaciones de todos en la medida de lo posible.
Bueno, no sé si ahí ya pueden ver el PowerPoint que les estoy compartiendo. Sí, se ve, profe. Hoy es 9, ¿no? Le pifié en la fecha, me parece. Profesor, Bueno, disculpe, sí, una última pregunta. ¿Los sí, mismos temas que se ven en este horario son los mismos temas que si uno elige ir presencial? ¿El día es lo mismo, la clase? sí, porque de hecho, bueno, si hoy no estuviese suspendido por tormenta, yo daba esta clase presencial, perdón, yo daba esta clase a las 3 de la tarde por Zoom y a las 5 menos cuarto estaba en la facultad dándola. Bien, Mismo. Lo único que cambia es la presencia en el aula. Así que bien, eso, gracias. a la mañana los docentes también dan el mismo tema. Son otros docentes, ellos por ahí le dan otro enfoque, pero el tema es el mismo. Bueno, vamos a arrancar con las excepciones de litispendencia, pago y prescripción. Ustedes, bueno, ya estuvieron con Fabián, con las primeras excepciones. Ayer continuaron con Paz, que vieron inhabilidad de título. Habrán visto que, bueno, es una excepción compleja. La gran mayoría de las excepciones que se suelen preguntar en los exámenes vienen de la inhabilidad de título porque es la que más supuestos va a englobar. Pero también, dentro de las que vamos a ver hoy, la de pago es una excepción que se ve mucho en la práctica y la de prescripción también. Litispendencia en menor medida, pero puede darse. Así que, bueno, voy a tratar de darles algunos lineamientos, y lo mismo que la clase pasada. Intentar darles lineamientos generales, pero teniendo en consideración que ustedes ya tienen el material subido al campus, voy a tratar de ser lo más práctico posible y obviamente si tienen dudas y cuestiones que quieran interactuar, por mí, bienvenido sea, no me gusta que sea un monólogo. Así que bueno, vamos con la excepción de litispendencia. Bueno, un segundo, ¿eh? Recordarán de procesal civil o práctica 1, lo que es la litispendencia, el nombre mismo se lo dice, hay una litis pendiente, un proceso judicial pendiente. La definición básicamente es eso, es la coexistencia de dos procesos cuyos elementos son idénticos. Bien, esta litispendencia tiene dos objetivos centrales. El primero es lo que ya conocerán, evitar el escándalo jurídico de sentencias contradictorias. Imaginen lo bochornoso que es que en un mismo proceso entre dos personas donde se discute exactamente lo mismo, un juez diga A y otro juez diga B. Puede pasar, porque de hecho los jueces son humanos, puede ocurrir, pero en el mismo caso concreto, las mismas circunstancias, que se diga A y B, es un escándalo jurídico que se pretende evitar con esta excepción de litispendencia. Pero también se busca evitar el dispendio jurisdiccional innecesario. No tiene sentido que por un mismo diferendo estén tramitando dos procesos distintos. Obviamente que para que estemos hablando de litispendencia, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos. Muchas veces se intenta encuadrar bajo la litispendencia un montón de situaciones que en realidad no hay litispendencia. Son causas que puede haber cierta conexidad o vinculación, pero que no están discutiendo el mismo tema. Por eso la litispendencia hay que analizarla con mucho cuidado. Bien. Ahora bien, también tienen que tener en claro esto. El mismo nombre se lo dice, litis, el proceso, pendencia, que esté pendiente. ¿Por qué insisto con esto? Porque si el proceso terminó, ¿cómo termina un proceso? El modo normal es con una sentencia. Con una sentencia. Ahora van a contar un modo normal. Entonces, si hay una sentencia, la sentencia en un proceso, ¿qué hace? Cosa juzgada. Hace cosa juzgada. Entonces, si el proceso culminó, no hay litispendencia. La excepción va a ser otra, que ahí sería de cosa juzgada. Por ende, tengan muy en cuenta eso. Si van a plantear la litispendencia, el otro proceso debe estar en trámite. Si culminó, ya sea por un medio normal, como el que planteé recién, o por uno anormal, la excepción será otra. Y
¿Qué otro modo normal de culminación de proceso se les ocurre? Imagínense una audiencia. La conciliación. Exactamente. En una audiencia se arriba a una conciliación, un acuerdo conciliatorio y el juez lo homologa. ¿Qué excepción lo pondrían ahí? ¿Litipendencia, cosa juzgada o alguna otra? La de conciliación. Exactamente, conciliación. Por eso, tienen que tener presente que para que proceda esta excepción, el proceso debe estar en trámite. No puede haber culminado ni por sentencia o por otro modo normal de terminación del proceso. Y la litispendencia tiene dos tipos. Hay dos tipos de litispendencia. Una que es la litispendencia por identidad, que es la tradicional, que es la que ustedes estarán imaginando cuando yo les estoy hablando de litispendencia, en la cual, ahora vamos a ver, hay triple identidad: sujeto, objeto y causa. Pero también existe la litispendencia llamada también impropia, porque la litispendencia por identidad es la litispendencia propia, que es una litispendencia en la cual no necesariamente se van a dar la triple identidad de causa, que repito, es sujeto, objeto y causa. Vamos a analizar primero la litispendencia por identidad, que es, como ya les anticipé, la litispendencia propia. ¿Bien? Para que exista litispendencia por identidad, tiene que existir una única relación jurídica que intenta valerse en... Acá me quedó mal, tengo que corregir. Una única relación jurídica que intenta valerse en dos procesos distintos. Repito, el caso que planteé al principio. A contra B están demandándose un proceso de daños y perjuicios derivado de un choque. Ahí tenemos una única relación jurídica, un accidente de tránsito, que se está reclamando en dos procesos distintos. Por eso se habla de la triple identidad. Por identidad de sujetos, A contra B. Objeto, daños y perjuicios, o en este caso que estamos partiendo un juicio ejecutivo. Y causa. ¿Por qué causa? Porque puede pasar que entre A y B existan 1, 2, 3, 10 juicios ejecutivos, pero que sean por distinta causa. Puede ser, por ejemplo, porque contrajo diversos créditos, porque firmó distintos pagarés, etcétera, un montón de supuestos. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿A qué se refiere la identidad de sujeto, objeto y causa? ¿Estamos? Sí, claro. Bien, entonces, repito, para que exista litispendencia por identidad, tenemos que tener la triple identidad de sujeto, objeto y causa. Y acá particularmente, en el juicio ejecutivo, tenemos que estar frente a otro juicio ejecutivo iniciado por la misma persona contra la misma persona y en virtud del mismo título ejecutivo. Ahora, esto puede complicarse, porque imagínense que estamos ejecutando un pagaré. ¿Cómo les parece a ustedes que podría haber una litispendencia por identidad si estamos ejecutando un pagaré? Recuerden que el título ejecutivo cabalga sobre el título, el juicio ejecutivo cabalga sobre el título ejecutivo. Sin título ejecutivo no hay juicio ejecutivo. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podría darse en un juicio ejecutivo una litispendencia por identidad? Díganme ejemplos, a ver. Los hay. Que se esté ejecutando el mismo título en dos juicios distintos. Pero yo te planteé que el pagaré es el instrumento necesario para ejecutar. El pagaré, el cheque. ¿Cómo podríamos tener dos juicios ejecutivos? Un pago por Puede consignación. ser que se esté No te tratando de adelantes, ejecutar pago por dos- consignación es otra cosa. Puede ser que se estén tratando de ejecutar dos títulos diferentes. Si se está tratando de ejecutar dos títulos diferentes, en principio no habría litispendencia por identidad, porque tenemos identidad de sujeto, de objeto, pero no de causa. Pues son dos títulos diferentes, son dos relaciones diferentes. Y si la causa que subyace al título es la misma, no lo podríamos plantear acá porque en principio no podemos analizar la causa. Piensen en un ejemplo típico donde se podría dar una litispendencia por identidad en el juicio ejecutivo. Piensen en la naturaleza del título. ¿Tendría que ser un título que fuese autocreado?
Bien, esa es una buena respuesta y acá veo que alguien pone en el chat, traten de hablar porque yo no leo siempre el chat. Una expensa común. Puede ser, muy bien, porque el certificado de deuda por expensa, como vimos el otro día, es un título autocreado. Bien, ese es un ejemplo de los que más se ve en la práctica y es más, creo que en el apunte subido al campus está. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar en la práctica? Un administrador de un consorcio hace el certificado de deuda por expensas de una unidad que no viene pagando las expensas en tiempo y forma. Inicia el juicio ejecutivo. Ese administrador le revocan el cargo, se va, pasa lo que pasa y agarra un nuevo administrador. No coteja la documentación debidamente o el administrador anterior se la llevó, sea lo que sea que pase, y analiza las cuentas que están en mora y vuelve a iniciar juicio ejecutivo contra esa unidad funcional por el mismo monto y los mismos periodos. Ahí tienen un típico caso de litispendencia por identidad, que puede pasar y se da. Lo mismo también por ahí puede pasar un título autocreado, como es el certificado de cuenta corriente, saldo de cuenta corriente bancaria. Es un poco más difícil que se dé en la práctica, pero podría pasar porque es autocreado. Entonces, al ser autocreado, no se da la particularidad que se da en el pagaré, que yo inicio un juicio ejecutivo con un pagaré y ya está. No puedo usar ese pagaré para otro juicio, porque está en ese proceso. ¿Me siguen hasta ahí cómo funciona la excepción de litipendencia por identidad? Sí. Bueno, y hay otro supuesto más moderno que se puede dar, que yo se los vamos a ir deslizando, porque ya desde el cuatrimestre pasado, como cátedra tomamos la postura de empezar a que ustedes vayan familiarizándose con el proceso electrónico y los títulos ejecutivos electrónicos. Tengo entendido que el doctor Casas algo ya les habló el martes. Bueno, otro supuesto típico en el cual se puede dar la litipendencia por identidad es cuando están ejecutando un título ejecutivo electrónico. Por ejemplo, el caso paradigmático y lo que más se está viendo hoy en día, que está empezando de a poco a ingresar en los tribunales, son, por ejemplo, los créditos bancarios tomados mediante home banking o canales electrónicos. ¿Qué título ejecutivo es ese? De lo que ustedes ya vieron. Un mutuo bancario por canales electrónicos. ¿Qué título ejecutivo es? Los cheques, los pagarés vimos. hasta Estamos ahora. hablando de el mutuo bancario. ¿Qué título ejecutivo es? ¿Cómo? Convencional. No, piensen en los que enumera el 521. ¿Saldo de cuenta corriente? No, es un mutuo bancario. No es una cuenta corriente. ¿Un instrumento privado? Un instrumento privado. Exactamente, chicos, es un instrumento privado. Olvídense que está obtenido por canales electrónicos. No deja de ser un instrumento privado. Entonces, sin entrar a discutir si es firma electrónica y demás, ustedes, si sacan un mutuo por canales electrónicos, es un instrumento privado. Y el banco podría iniciarles el juicio ejecutivo de ese instrumento privado, que requeriría preparación de vía con particularidades que todavía no los quiero confundir. En ese caso, si ustedes tienen un instrumento privado todo digital, como es un mutuo sacado por medios electrónicos, ahí sí podría darse la duplicidad de título ejecutivo. Porque el título, ese mutuo bancario, va a ser un conjunto de datos electrónicos. No va a ser el contrato que ustedes firmaron en el banco y que se quedan ustedes una copia, otra se la queda al banco y que el banco solo va a tener una copia para ejecutar. Acá, si el banco quiere hacer una estafa, te puede duplicar, triplicar, quintuplicar tu título ejecutivo electrónico. Y es una posibilidad muy factible de las ejecuciones de títulos electrónicos. La solución a ese problema está dada por la litispendencia por identidad. Y es lo que se va a venir en algún momento en los tribunales cuando empiezan a darse estafas y se dupliquen los títulos ejecutivos. Ustedes se van a poder defender en estos casos a través de una excepción de litispendencia por identidad. No sé si quedó más o menos claro. Sí. ¿Seguro? Claro. Sí. Bueno, quédense tranquilos que no creo que por ahora empecemos a tomar en los exámenes temas de títulos electrónicos, pero me parece que ya que ustedes están
recibir es importante que lo empiecen a ver porque ya todo es electrónico. ¿Bien? Bueno, para que proceda la litispendencia por identidad, debe haber un proceso ejecutivo anterior en trámite y con intimación de pago. ¿Bien? Volviendo al ejemplo de las expensas, que es más común. El anterior administrador inició el juicio de expensas contra la unidad funcional, contra el titular de la unidad funcional que debía expensas, intimó de pago, y después apareció el nuevo administrador, seguramente con nuevo abogado, e inicia otro intima de pago. Ahí es cuando ustedes, como ejecutados, van a poder plantear la excepción de litispendencia por identidad. ¿Bien? Si ustedes se fijan, para este tipo de excepciones tienen que también remitirse a la parte de juicio de conocimiento. La litispendencia está tratada en el artículo 347 del Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires. Y si ustedes se fijan, les dice que para poder interponer una excepción de litispendencia, deben acompañar un testimonio del escrito de demanda. Eso también puede ser suplido mediante la solicitud de remisión del expediente. ¿Qué significa esto? En los hechos, nunca vi una excepción de litispendencia en la cual viene un testimonio del escrito de demanda. ¿Qué se hace? Se presenta la excepción de litispendencia y como prueba van a ofrecer instrumental que el juzgado donde tramite el otro proceso lo remita al expediente donde tramita el juicio ejecutivo en el cual están oponiendo la excepción para que el juez analice si en el otro proceso anterior se dan los mismos, se da la identidad de sujeto, objeto y causa del juicio que se está excepcionando ahora. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Seguro? Repito, el código dice que debe acompañarse testimonio del escrito de demanda o solicitarse remisión del expediente. Como regla, lo que ocurre en la gran mayoría de los casos es se solicita prueba instrumental, remisión del expediente anterior. Bien, la particularidad de lo que puede ocurrir con los juicios iniciados a partir de junio, julio del año pasado, es que ya el expediente es totalmente digital. En la provincia de Buenos Aires los expedientes iniciados a partir de junio, julio del año pasado son totalmente digitales, salvo algunas excepciones. Entonces, en ese caso, podría incluso también solicitarse se corrobore por el sistema Augusta o el sistema de mesa de entrada virtual, y el juzgado podría, en su caso, prescindir de librar el oficio. Simplemente analizando las constancias del registro informático del Poder Judicial, advertirá que se trata de la misma, el mismo sujeto, mismo objeto y misma causa, y hará lugar a la excepción de litispendencia. En caso de hacerse lugar a la excepción de litispendencia, se ordenará el archivo de la causa iniciada con posterioridad, chicos. Si el segundo juicio ejecutivo se va a archivar, va a continuar tramitando el primero. ¿Estamos? Perdón, ¿podría repetir lo que justo se me cortó en esa parte? Sí. Ustedes la excepción de litispendencia la van a interponer, obviamente, en el segundo juicio. ¿Por qué? Porque para que haya litispendencia tiene que haber un juicio iniciado con anterioridad. Entonces, si oponen la litispendencia en el segundo juicio, para el cual van a requerir las constancias del primer juicio, si el juez advierte que este segundo juicio en el cual se planteó la excepción se da la triple identidad con el primero, sujeto, objeto y causa, va a ordenar el archivo del segundo juicio, que es el juicio en el cual se planteó la excepción de litispendencia. ¿Quedó? Sí, gracias. Bien, repito, se ordena el archivo de la causa iniciada con posterioridad, la segunda causa. Bien, y hay una particularidad también, porque ustedes podrían decirme, uy, la verdad que no me di cuenta de plantear la excepción de litispendencia. Pero el juez lo advierte, porque el ejecutado lo plantea con posterioridad, hace una manifestación, lo advierte buscando causas por la MEP, o se da la particularidad de que el juicio anterior tramite en el mismo juzgado, que puede pasar. Si el juez advierte eso,
puede llegar a declarar la litispendencia, puede llegar a declarar el archivo de la segunda causa, con motivo de una litispendencia, de oficio. Y esa facultad está expresamente consagrada en el artículo 347 del Código Procesal Civil de la Nación. No lo dice el Código de la Provincia, pero entiendo que el juez en sus facultades ordenatorias e instructorias, si advierte esa circunstancia, lo puede hacer de oficio. ¿Estamos? Obviamente, no se la jueguen a que el juez la vaya a hacer de oficio. Si advierten ustedes como abogados del ejecutado que hay otro juicio, igual planteen la excepción de litispendencia. ¿Estamos? Una pregunta. ¿Los juicios entonces tienen que ser los dos ejecutivos? Sí, sí o sí ejecutivo. Como regla, imagínense que se está ejecutando un cobro sumario derivado de una determinada operación comercial y simultáneamente el juicio ejecutivo del pagaré que se diera como sustento de esa obligación. Ahí no procedería la litispendencia por identidad. Podría darse otra, a la que vamos a ver ahora, y que ya les digo, les anticipo que en principio no. Pero para que se dé la litispendencia por identidad, que es la que estuve hablando hasta recién, tiene que necesariamente ser un juicio ejecutivo respecto de otro juicio ejecutivo. Porque ahí está dada la identidad de objeto, digamos. ¿Bien? Profe, una pregunta. Si se planteara posteriormente, digamos que te das cuenta después, ¿cuál es el límite, digamos, hasta donde se puede plantear? Y Hasta a antes de la ejecución propiamente dicha. Entiendo que hasta la sentencia, pero incluso por ahí después de la sentencia, si se empieza a preparar la subasta de un bien embargado y el juez advierte que hay otro proceso iniciado con anterioridad que está más avanzado, también lo puede ordenar de oficio. Perfecto, gracias. Porque es una facultad judicial, si ponen en el examen, no, se advierte que hay otro juicio, espera que el juez lo declare de oficio, y están complicados. Una pregunta, ¿y si el instrumento está en estado de preparación de vía? Y va a estar, si está en estado de preparación de vía, en el primero, y vos vas a tener el segundo, que ya se preparó vía y se intimó de pago, vas a tener que presentar la litispendencia por ahí en el primero, porque está más avanzado el segundo. No es lo que ocurre en la generalidad de los casos. Por lo general, el juicio que se inicia primero avanza más rápido que el otro. ¿Continuamos? Sí, profe. Bien, y el otro supuesto de litispendencia es el de litispendencia por conexidad, que es la que ya les anticipé, que es la litispendencia impropia, y en la que coinciden algunos de estos dos elementos de esta identidad. Recuerden que por la litispendencia por identidad es sujeto, objeto y causa. Acá pueden coincidir los mismos sujetos, o los mismos sujetos y el mismo objeto, o el mismo objeto y la misma causa. Bueno, una o dos coincidencias puede haber. Para que se dé la conexidad, por lo general lo que se va a dar es identidad de sujeto y de causa. ¿Bien? ¿Qué significa esto? ¿Qué puede pasar? Estamos entre un diferendo entre A y B derivado de un incumplimiento contractual. Vamos a hablar de un desalojo, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan. Desalojo por falta de pago. ¿Saben en qué consiste el juicio de desalojo? Es para que alguien restituya un inmueble, que puede darse, entre otras causales, por una falta de pago de un contrato de locación. ¿Bien? Pero puede pasar que el locador no haya recibido los pagos del locatario porque lo quería desalojar. ¿Bien? Bueno, ante eso el locatario puede defenderse iniciando un juicio de consignación de los alquileres. ¿Bien? Entonces, va a haber litispendencia en esos casos, por conexidad, entre el juicio de desalojo y el juicio de consignación. Y en esos casos se acumularán los procesos. ¿Por qué? Para que se dicte una sentencia única. Porque no puede pasar de que un juez, por un lado, diga, no,
el inquilino pagó bien los cánones, consignó y pagó íntegramente. Y que otro juez simultáneamente diga, no, el inquilino no pagó y tiene que desalojar. Entonces, para evitar eso, se prevé la litispendencia por conexidad, que por regla se va a dar entre juicios de conocimiento, juicios ordinarios. El desalojo es un juicio de conocimiento y la consignación es un juicio de conocimiento. Ahora, nosotros acá estamos en juicio ejecutivo. Es bastante excepcional que se dé la litispendencia por conexidad. ¿Por qué? Porque la litispendencia por conexidad busca, al igual que la anterior, evitar sentencias contradictorias, que es lo que yo le dije. Que un juez diga, pagó bien, y que otro diga, como no pagó, tiene que desalojar. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un juicio ejecutivo por un lado y un juicio de conocimiento por otro, ¿qué diferencia hay entre la cosa juzgada que hacen las sentencias de uno y otro caso? ¿Qué diferencia tenemos entre la sentencia ejecutiva y la sentencia de un juicio de conocimiento? La del conocimiento pone fin al pleito, la del ejecutivo no. ¿Y cómo le daríamos un ropaje jurídico a esa expresión? El ejecutivo después podés ir a reclamar Exacto, chicos, el ejecutivo hace cosa juzgada formal y el juicio de conocimiento hace cosa juzgada material. ¿Bien? Entonces, en principio, la cosa juzgada formal del juicio ejecutivo no tendría incidencia en la del proceso de conocimiento, porque lo que se decide en el juicio ejecutivo pues puede modificarse en el ordinario posterior o en el juicio de conocimiento tramitado simultáneamente. Y les doy un ejemplo. Tramita una ejecución de cuenta corriente bancaria. Se está ejecutando el saldo deudor de cuenta corriente bancaria. Y simultáneamente, el deudor de ese juicio ejecutivo inicia una acción de revisión de cuenta corriente bancaria, que es un juicio de conocimiento en el cual se va a analizar el contenido de la cuenta para ver si le están cobrando cuestiones que no podrían cobrarse mediante el saldo deudor de cuenta corriente bancaria. ¿Bien? En principio, en un caso así, no prosperaría la litispendencia por conexidad. ¿Por qué? Porque lo que se resuelva en el juicio ejecutivo de saldo deudor de cuenta corriente bancaria no va a ser cosa juzgada formal en el otro, porque eventualmente, si se hace lugar al juicio ejecutivo y en la acción de revisión de cuenta corriente bancaria se dispone que tiene que pagar menos, se podrán repetir lo pagado. ¿Bien? Entonces, como regla, en esos casos no procedería. Pero hay una situación excepcional que se puede dar en el juicio ejecutivo, que es la ejecución de alquileres y el juicio de consignación. Viene de la mano con el ejemplo que yo le di del desalojo. ¿Bien? Bueno, ¿qué significa esto? Mismo ejemplo que les puse anteriormente. El ejecutado en el marco de un juicio, una relación locativa. El inquilino quiere abonar al locador. Y el locador no le recibe los alquileres porque le quiere meter la ejecución, lo quiere desalojar, lo que sea. El locador, el locatario, el inquilino, va a iniciar la consignación de sumas de dinero por esos alquileres. Y el locador va a iniciar la ejecución de alquileres. En este caso, y les diría casi único caso, como regla, va a proceder la litispendencia por conexidad. ¿Cuándo? Cuando la consignación haya sido antes. Ustedes, para que proceda la excepción de litispendencia por conexidad en la ejecución de alquileres, tienen que haber iniciado previamente una consignación de los alquileres. ¿Me siguen? ¿Seguro? ¿Entienden cómo funciona la consignación? Es decir, primero tiene que estar el proceso de consignación. Exactamente. Primero tiene que haberse dado la situación de que el acreedor, de que el locador, no le reciba los pagos. Supuesto muy común también, ¿eh? Entonces, para evitar caer en mora y las consecuencias de que el locador no le reciba los pagos, que son ejecución y desalojo, ustedes pueden iniciar la acción de consignación. Entonces, ustedes iniciaron la acción de consignación y después el locador
les promueve la ejecución de alquileres, ustedes podrán plantear en la ejecución de alquileres la litispendencia por conexidad, que es excepcional. Acá van a tener identidad de sujeto e identidad de causa. Identidad de sujeto es porque es litigio entre locador y locatario, y la causa va a estar dada en el contrato de locación, en los alquileres supuestamente impagos. No va a haber identidad de objeto, porque tenemos por un lado un juicio ejecutivo y por otro lado un juicio de conocimiento en el cual se tiende a consignar sumas de dinero. ¿Bien? Ahora, repito, es un caso excepcional, no se da siempre. Y para que esto proceda, la consignación de los alquileres tiene que haber sido oportuna, antes de la mora, porque también a veces lo que ocurre es, ustedes saben, ustedes como deudores saben que les van a iniciar el juicio ejecutivo, o ya les iniciaron el juicio, están preparando la vía y meten la consignación para intentar frenar maliciosamente el juicio ejecutivo. No, no procede. Para que proceda la independencia por conexidad, la consignación tiene que haber sido iniciada oportunamente, antes de caer en mora. El importe debe ser exacto, chicos, tienen que haber consignado correctamente. Tiene que estar acreditada la negativa a recibir el pago. Tienen que obviamente mandar carta de documento y demás situaciones. Y la demanda debe estar notificada con anterioridad al inicio del juicio ejecutivo. ¿Bien? Entonces, acá lo mismo que el anterior. Cuando planteen esta excepción, se pedirán la remisión del expediente en el cual tramita la consignación. Y el juez analizará detenidamente si se dan todos los requisitos que yo les mencioné previamente. Que la consignación fue oportuna, que se haya abonado el importe debido, tiene que estar medianamente, prima facie acreditada la negativa a recibir el pago, y la demanda notificada con anterioridad al juicio ejecutivo. Si se dan esos supuestos, procede la litispendencia por conexidad. Y acá otra diferencia entre la litispendencia por conexidad entre procesos de conocimiento y esta excepcionalísima litispendencia por conexidad. Si el juez considera que corresponde hacer lugar a litispendencia por conexidad, va a suspender el dictado de la sentencia ejecutiva. ¿Bien? No va a acumular, porque no se puede acumular un juicio ejecutivo con un juicio de conocimiento. Entonces, si se hace lugar a litispendencia por conexidad, el juez suspende el dictado de la sentencia ejecutiva. Otra diferencia con la litispendencia anterior, donde el juez dispone el archivo. ¿Queda, chicos? Sí, claro. ¿Seguro? ¿Muy rápido? Bueno. Doctor, tengo una duda. En el caso de alquiler, digamos, el inquilino siempre va a estar en mora porque él no va a pagar antes del vencimiento, antes de la fecha de vida. Va a pagar en el momento justo y si no le acepta el pago hasta que interpone la demanda de pago por consignación, ya pasaron unos días y ya entra en mora, ¿o no? ¿No es así? Es que ahí está la figura de lo que se conoce como mora del acreedor. Ante la negativa del acreedor a recibir, hay que intimarlo para que te lo reciba y constituirse en mora al acreedor. Suena como una incongruencia, pero existe. Ah, bien, perfecto. El acreedor incurrir en mora en recibir el pago. Y en ese caso, si ustedes lo intiman debidamente, ahí se dan los requisitos para que ustedes inicien la consignación. Profe, pregunta. Bien, Que en este caso la independencia no se haga la conexidad por las tres situaciones, pero no. Tiene que darse por sujeto y causa. Sujeto y causa. Sujeto porque tenemos locador contra locatario y viceversa, locatario contra locador, y causa. Causa porque es todo derivado del contrato de locación que estaría presuntamente impago. No va a haber identidad de objeto porque tenemos por un lado un juicio ejecutivo de alquileres y por otro lado una consignación de alquileres. ¿Quedó? Sí, profe. Bueno, Sí, seguimos. profe. Sí. O sea, la sentencia del juicio ejecutivo se suspende. Se va a suspender hasta archiva. tanto. ¿Cómo? No se archiva. No se se dictan archiva, las dos porque juntas. imagínense que luego se rechaza la consignación. Estaríamos perjudicando al acreedor que al final tenía razón en su justo reclamo.
Entonces, esa sentencia se va a resolver una vez que se resuelva. Una vez que el adquiera proceso de firmeza conocimiento. lo resuelto en el juicio de consignación. Gracias. Bien. Distinto es cuando la litipendencia por conexidad se da con dos procesos de conocimiento: desalojo y consignación. En ese caso se acumulan y se dicta una sentencia única. Acá se suspende el del juicio ejecutivo. Bueno, cambiamos rotundamente de tema y pasamos a otra excepción, que es la excepción de pago documentado. ¿Bien? Esta es una excepción que se ve por ahí con más frecuencia que la anterior. Y el pago, ustedes bien saben que es el cumplimiento del objeto de la obligación. Básicamente es el modo natural de extinción de las obligaciones. Y el pago en sentido genérico, olvídense del pago de ir y dar el dinero, el pago en sentido genérico es el cumplimiento de la obligación. Si yo me obligo a pintar un cuadro, el pago sería de mi prestación entregar el cuadro pintado. ¿Bien? Ahora, cuando estamos hablando de la excepción de pago documentado en el juicio ejecutivo, que es lo que estamos viendo hoy, se está hablando del pago en sentido restringido, que es el pago en dinero, porque estamos frente a obligaciones de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable. Entonces, la excepción de pago documentado necesariamente va a venir de la mano del pago en dinero. ¿Bien? Entonces, sí. Sí, doctor. Pensé que tenía una pregunta. Entonces, repito, el pago, conforme surge del artículo 542, inciso, no me acuerdo, ahí están las distintas excepciones, si no les miento. 542, inciso 6. Fíjense que dice, excepción de pago documentado, total o parcial. Esta referencia a pago documentado, que no la tiene la excepción de pago en el proceso de conocimiento, da la pauta de que en principio, ya vamos a ver que no es tan así, pero siempre se tendió a ir por ese lado, es que en principio el pago debe resultar de recibos o documentos emanados del acreedor o de su representante legal. A eso siempre entendió la doctrina y jurisprudencia que se refería el artículo cuando habla de pago documentado. ¿Me siguen? Entonces, como regla, para que ustedes puedan oponer la excepción de pago en el juicio ejecutivo, el mismo debe ser documentado. ¿Y cómo va a estar documentado? Con un recibo emanado del acreedor o de su representante legal. Imaginemos si es un consorcio, el representante legal será el administrador, si es una sociedad, el socio que la represente, el socio gerente o el presidente del directorio, etc. ¿Bien? Como regla, repito, como regla debe ser documentado, con recibos emanados del acreedor. Si ustedes se fijan, en el Código Civil y Comercial están los requisitos del pago, están también en el apunte, no quiero perder mucho tiempo en esto, pero básicamente los requisitos del pago son identidad, se debe cumplir la prestación debida, ¿bien? Obviamente hay excepciones, que es el pago en moneda extranjera con el nuevo Código Civil y Comercial. Si se pacta una deuda en moneda extranjera, se puede cancelar pagando el equivalente en moneda nacional, y ahí no estaría la identidad del pago, porque yo contraté en dólares y me van a devolver el equivalente en pesos. Bien, pero como regla, el pago se debe cumplir con la prestación debida, y esto viene de la mano de la integridad del pago. O sea que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Si ustedes tienen una deuda y van y le pagan una pequeña parte de la deuda, el acreedor puede válidamente aceptar, bueno, te hago un recibo a cuenta, hacer un pago parcial. Pero si el acreedor no quiere recibir el pago parcial, está totalmente facultado para ello. ¿Bien? Y obviamente el pago debe ser puntual, porque si se hace fuera de término, o sea, si se incurrió en mora, ya la deuda probablemente devenga intereses. Y finalmente el pago debe realizarse en el lugar acordado, expreso tácitamente. Bueno, son cuestiones más de fondo que no los quiero aburrir con eso. Y que lo pueden ver en el apunte. Bien, ahora. O sea que si pagué estando en mora, no sirve, digamos. No es que no sirve.
Si vos pagaste estando en mora, la totalidad y sumaste los gastos, intereses, y el acreedor te firma un recibo de conformidad, el pago es válido. De hecho, ocurre muchas veces. Pero ahí vamos a ver que si estás en mora y haces de pequeños depósitos a cuenta y el acreedor no te presta conformidad, eso no vale como pago. Se tendrá cuenta, pero en principio no valdría como pago. ¿Siguen? Bien. Para que proceda la excepción de pago, dijimos que el pago era documentado y que vamos a necesitar un recibo. Ahora, este recibo debe ser autosuficiente, chicos. No cualquier recibo. Entonces, si ustedes se fijan, los recaudos que debe tener, es fundamental que ustedes guarden los recibos. Porque ya vamos a ver que no es tan así de que solo se prueba con recibo. Hay excepciones. Pero ¿qué pasa? Ustedes se presentan en un juicio ejecutivo donde ya venimos diciendo hasta el hartazgo de que como regla no vamos a poder discutir la causa, insisto, como regla. Entonces, si todo tiene que surgir palmariamente de los documentos que vamos a tener en el juicio ejecutivo, el pago debería surgir palmariamente del recibo. Entonces, por eso se dice que el recibo debe ser autosuficiente. Y obviamente debe tener fecha posterior al nacimiento de la obligación. Y esto es fundamental, chicos. El recibo debe estar imputado a la obligación ejecutada. Esto es fundamental. ¿Y por qué le digo que es fundamental? Porque imagínense el siguiente caso. Ustedes tienen una deuda de expensas con el consorcio. Y el consorcio les inicia un juicio ejecutivo por una unidad funcional que debe expensas. Pero ustedes tienen una unidad funcional, su departamento, y tienen 3 cocheras que también deben expensas. Y ustedes pagaron expensas por las cocheras. Y después pretenden hacer valer ese recibo a la ejecución de expensas derivados de la falta de pago del departamento. Y ahí se va a rechazar, obviamente, porque seguramente que ese recibo de expensas del pago de las cocheras no va a estar imputada a la unidad funcional departamento tal, que es el que le ejecutan. Por eso es muy importante que si ustedes van a hacer un pago, se les impute debidamente en el recibo qué obligación están cancelando, porque si no ese recibo, lo más probable es que no les sirva. ¿Bien? Lo mismo si ustedes tienen deuda en el banco, sacaron un crédito y tienen tarjeta de crédito, y van y hacen un pago, y el banco no les dice a qué se imputó ese pago. Cuando les ejecuten la tarjeta de crédito y el mutuo, ese recibo lo más probable es que no les sirva. Salvo que lo puedan acreditar con una pericial contable, pero en principio es más complicado. Por eso es fundamental que el recibo esté debidamente imputado. Y no solo la causa de la obligación, sino también si el recibo, si el pago se hizo de capital e intereses, es fundamental que se impute tanto a intereses y tanto a capital. O tanto a cuenta de intereses y tanto a cuenta de capital. Porque si ustedes hacen un pago que no es suficiente y no está imputado, por ley se va a imputar primero intereses. ¿Qué significa? Ustedes van a ir cancelando intereses, pero el capital sigue. Y sigue vigente y sigue devengando intereses. Entonces no terminan nunca de abonar. ¿Me siguen? ¿Por qué es importante imputar debidamente un recibo de pago? Sí, profe. Y también el recibo de pago debe, como ya les anticipé, estar emanado del acreedor o del representante legal. Y acá después vamos a ir viendo que hay excepciones, porque por ejemplo, puede surgir del título, imagínense un contrato de locación, en el cual ustedes concurrieron a una inmobiliaria a firmar. Es muy común que la inmobiliaria que gestionó la locación después se haga cargo de recibir el pago de los alquileres. Y el dueño ni se entere de lo que está pasando con sus alquileres. ¿Y quién va a recibir esos pagos? ¿El martillero, el corredor o un empleado administrativo de la inmobiliaria? Bueno, para que sea válido el recibo extendido por el martillero, por el empleado de inmobiliaria, debe surgir del título, o sea, del contrato de locación, que se facultaba a abonar los alquileres en la inmobiliaria tal o en tal lugar.
¿Me siguen? Si no, como regla, si no es emanado por el locador, no va a ser ese recibo válido para una excepción de pago. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Yendo a la faz práctica, cuando ustedes van a plantear una excepción de pago documentado en el juicio ejecutivo, si estamos insistiendo en que debe ser documentado, cuando se presentan en el juicio ejecutivo, no van a contestar demandas, sino a poner excepciones, recuerden que no se contesta demanda en el juicio ejecutivo, necesariamente tienen que acompañar este recibo, que es prueba de qué índole. Documental. Documental, lo dice ahí. Bien, ustedes necesariamente van a tener que acompañar este recibo. Ahora, ¿qué pasa? Un recibo firmado por el acreedor, ¿qué tipo de instrumento es? Privado. Privado. Exacto, es un instrumento privado. ¿Y qué pasa con el instrumento privado? Ustedes cuando opongan excepciones y acompañen este instrumento privado, de toda documentación que se acompaña se da traslado a la contraria. O sea, de ese recibo presuntamente emanado del acreedor, se le va a dar traslado al acreedor. ¿Y el acreedor qué puede hacer? No reconocer la firma, desconocerla. Puede desconocer, exactamente, puede desconocer el recibo. O lo reconoce y se allana, o dice yo no firmé ese recibo, lo desconozco. Y como es un instrumento privado, como bien me dijeron, ante el desconocimiento pierde virtualidad, pierde fuerza. Entonces ustedes van a tener que complementar ese instrumento privado con otros medios probatorios. Obviamente que si el recibo tuviese firma certificada, todo esto que estoy diciendo carece de sentido porque hay que redarguir de falso y excedería el marco del proceso ejecutivo. Pero si ustedes acompañan un recibo, como ocurre en el 99% de los casos, que es un instrumento privado, del mismo se dará traslado, y si es desconocido, ustedes deben sostener esa documental. ¿Por qué? Porque es carga del ejecutado acreditar el pago. ¿Bien? Yo ejecutado alego un pago, yo lo debo probar. Entre otras cosas, lo voy a probar con esa documental. Pero como les dije, si la documental es un instrumento privado, por sí sola no basta. Entonces, vamos a tener que utilizar otros medios probatorios. Acá hay una cuestión. Tradicionalmente, si no se acompañaba el recibo, y ofrecían pericial contable y demás, no se permitía la apertura a prueba de la excepción. Hoy en día este criterio se ha ido flexibilizando, pues si ustedes se fijan, el artículo 895 del Código Civil y Comercial les dice que el pago puede ser probado de cualquier forma. Obviamente, repito, estamos en el marco de un juicio ejecutivo, siempre se tiende a que haya instrumentos que prueben, que den cuenta de las determinadas cuestiones, entonces vamos a seguir tratando de acompañar los recibos, pero ofrecer prueba para el caso de desconocimiento. Y esto ya lo irán viendo mañana, pero les voy adelantando. Si ustedes tienen un instrumento privado del cual surge que el recibo fue emanado por el acreedor y el acreedor lo desconoce, ¿cómo les parece que podemos probarlo? ¿Cómo podemos probar la veracidad? Una pericia. Caligráfica. ¿Qué pericia? Caligráfica. Muy bien. Si el recibo se le atribuye al acreedor y el acreedor lo desconoce, la forma idónea es hacer una pericial caligráfica, en la cual se hará un cuerpo de escritura y un perito calígrafo comparará ese cuerpo de escritura con el instrumento. Y el perito va a determinar si la firma le pertenece o no. Si el acreedor murió, puede pasar que el acreedor haya muerto y los herederos contestan el juicio, ellos pueden limitarse a manifestar que desconocen si la firma era del acreedor, era de su padre, por ejemplo. Artículo 314 del Código Civil y Comercial. En ese caso, también se hace una pericial caligráfica, pero no por cuerpo de escritura, por el simple hecho de que a la persona no la tenemos presente. Se hará por cotejo, con documentos indubitados. Y esto lo tendrá que ofrecer el ejecutado, tendrá que indicar dónde están los documentos indubitados.
¿Bien? ¿Qué pregunta tenían? Yo, que cuando me presento a contestar las excepciones, acompaño la documental y en ese mismo acto tengo que ofrecer la pericial caligráfica, no en el momento que se dio traslado, me lo desconoció y recién ahí, no, antes. No, exactamente como vos decís. Cuando pones excepciones, en ese mismo acto acompañás la documental y ofrecés la restante prueba. Si acompañaste la documental y no ofreciste pericial caligráfica, lo más probable es que pierdas el juicio, porque es carga tuya ofrecer. La carga de la prueba es del ejecutado del pago. Perfecto, con una contestación. Lo debe probar el ejecutado. ¿Cómo? Como es tradicionalmente una demanda, digo, no cambia en el ejecutivo. Exactamente. Y acá un error muy común. Ustedes, ante una oposición de excepciones por el ejecutado en la cual plantea el pago y acompaña un recibo presuntamente firmado por el acreedor y no ofrecen prueba pericial, cuando se le dé traslado de excepción a ustedes, ejecutantes, ¿qué harían? ¿Ofrecerían prueba? ¿Podés repetir? ¿Podés repetir? Sí. Juicio ejecutivo. Yo, ejecutado, me presento y opongo excepción de pago. Dar la excepción de pago, acompaño un recibo presuntamente firmado por el administrador. Nada más. No ofrezco otro medio probatorio. De mi excepción se va a dar traslado al ejecutante. ¿Ustedes, ejecutantes, ofrecerían algún medio probatorio? No, No. porque me conviene que lo ofrezca la otra parte. ¿No ofrecerían pericial caligráfica? No, Están convencidos de que la firma no les pertenece. ¿No ofrecerían No, pericial porque caligráfica? es algo que le correspondería a la otra parte, a la carga. Si yo lo hago yo, es como que le estoy ayudando. Exactamente, chicos. La carga de la prueba recae sobre el ejecutado. Por más que ustedes estén convencidos de que la firma no les pertenece y que con una pericial lo ganarían, no la ofrezcan, porque era carga del ejecutado. Entonces, ustedes ese traslado van a tener que contestar, básicamente, que desconocen el instrumento y que además van a pedir que se resuelva sin más la excepción, rechazándola porque el ejecutado no ofreció la prueba que debió ofrecer y que era su carga ofrecer. ¿Bien? Posible pregunta de examen esa. Contestación del planteo de excepciones. Y ahí en ese caso ustedes van a tener que analizar la prueba que ofreció la contraria o la que debió haber ofrecido la contraria y no ofreció. ¿Bien? Por ejemplo, ustedes, la contraria, el mismo caso anterior, acompaña un recibo presuntamente emanado por el acreedor y ofrezco como prueba para sostenerlo testimonial de reconocimiento. ¿Es válido eso? ¿De reconocimiento? Testimonial de reconocimiento. ¿Por qué no? No, no es válido. Esa sí es válida. Sí se puede, testimonial de reconocimiento. Sí, se puede ofrecer, pero no con el reconocimiento. Pero los ¿Cómo? testigos de la inmobiliaria, por ejemplo, No, chicos, yo dije recibo presuntamente emanado por el acreedor. No, no sería prueba idónea, ¿Por qué no? porque corresponde a la caligráfica. ¿Pero por qué no Porque corresponde no- a la testimonial? Corresponde a la caligráfica, estamos de acuerdo, pero ¿por qué no corresponde a la testimonial? Porque no acredita la autenticidad. ¿Principio de prueba por escrito? No. ¿Qué son los testigos, chicos? Terceros ajenos a la relación. Y acá, el testigo que ustedes ofrecen, ¿sería un tercero ajeno a la relación? Sí, sería un tercero ajeno a la relación. El tema es que No. ¿Es un tercero ajeno? No, perdón, no es un tercero ajeno, porque ustedes están acompañando un recibo que se lo atribuyen al acreedor. Y el acreedor no es un tercero ajeno, es el propio acreedor, es el ejecutante. Entonces, si es parte, no puede ser testigo. ¿Entienden? Sí, yo No, no entendí, pero entiendo. no entendí el No caso. entendí, no entendí. Bien, una vamos de pregunta, yo me nuevo. confundo con el... Ahí veo en la pantalla Lorena Zampini. Lorena Zampini me inicia un juicio ejecutivo a mí. Y yo cuando me presento, traigo
o pongo una excepción de pago y acompaño como prueba un recibo que yo se lo atribuyo a Lorena Zampini y ofrezco como testimonial de reconocimiento a Lorena Zampini para que reconozca el recibo. Traslado a la excepcionante, Lorena. Lorena, ¿qué debería decir? Que no lo emitió. Además de negarlo, pero ¿qué debería decir respecto a la prueba ofrecida? No es testigo. No, No era no prueba es procedente, idónea. tendría que- no es idónea. Que no es prueba idónea porque ella no es un tercero ajeno al proceso. ¿Quedó? Sí, pero habíamos entendido, creo, que te referías a otra persona. No, por eso Nosotros yo entendimos recibo que era emanado prueba por el testimonial acreedor. de otros testigos, de otros testigos. De Por otros eso testigos, no decía del acreedor. tercero emanado del acreedor. Recibo emanado del acreedor. Y ahora vamos al otro supuesto. Vamos al ejemplo que yo les dije de la inmobiliaria, que se pactaba el pago de los cánones locativos en la inmobiliaria Pérez. Y me inician el juicio ejecutivo de los alquileres, yo tengo todos los recibos que junté firmados por el martillero Pérez. Bien, ahí acompaño los recibos y ofrezco pericial caligráfica sobre, y se lo cite a Pérez para que haga cuerpo de escritura. ¿Es válido? No, ¿Por qué no? porque es Sí, un es válido. tercero. Sí, No se puede hacer Por- una a pericia ver, en un... ¿quién dijo que sí es válido? Yo. yo digo que sí. ¿Por qué, Lorena, es válido? Porque para mí, a través del cuerpo de escritura, se va a autentificar la firma. Pero no Está es parte de... perfecto lo que firmó el decís. recibo. Está perfecto lo que decís, pero te voy a tener que decir que no es correcto en este Pero no caso. es parte. Sí, Porque en ese tercero. caso no es Martillero, parte. No se Ahí puede sí Ese hacer una pericia. martillero no es parte en el proceso. Sí va como testigo de reconocimiento. Exactamente. Entonces, todo este ejemplo que le estoy dando es para que ustedes se den cuenta de que las periciales se producen únicamente respecto de quienes son parte en el juicio. Ustedes no podrían traer al martillero Pérez, que les puse recién de ejemplo, a un proceso al que se le forme cuerpo de escritura porque no es parte del proceso. Sí lo podrían llamar a declarar como testigo, que ya bastante le va a molestar. Pero está obligado. ¿Y cómo acredito la autenticidad del recibo entonces? Si Porque me lo firma el martillero Pérez. Porque lo van a citar al Todos los martillero meses. Pérez y le van a exhibir, le van a decir, señor Pérez, ¿esta firma es suya? Y Pérez le va a decir, sí, es mía, la reconozco. Y ahí el documento tiene virtualidad. Y si el Pérez dice, no, yo no firmé eso, esa firma no me pertenece, ahí cae el recibo. ¿Siguen? Y ustedes me podrían decir, y el martillero va y miente. ¿Y qué pasa si el martillero va y miente? No, el testigo no puede mentir. ¿Cómo no? A ver, no debería. Pero Sí, bueno, no. Mucho. Puede, y tendría que probarlo ahí sí. Se le hace la acción penal por falso testimonio. ¿Ven cómo todo cierra, muchachos? Repito. Pero le hago una pregunta, pero ¿no sería como mucho más engorroso llegar a la autenticidad de la firma? Porque la pericia caligráfica estaría evitando toda esta acción penal. No, al revés, es mucho más engorroso hacer la pericial caligráfica que citarlo a que declare como testigo de reconocimiento. Una audiencia de reconocimiento de firma se hace en 5 minutos. La pericial caligráfica lleva semanas, meses. No, pero yo me refiero a que si el martillero se presenta y dice que no es, y está mintiendo. Es decir, ahí lo único que se puede hacer es iniciar una acción penal. Exactamente. El tema es que a una persona, a un tercero ajeno al proceso, no se lo puede someter un peritaje, como ahora vamos a ver en pagos en la pericial contable. Repito, un tercero ajeno al proceso no lo podemos someter a una pericia, ni una pericia contable, ni una pericia caligráfica. ¿Estamos? Eso exclusivamente en relación al juicio ejecutivo. No, en principio en relación a cualquier proceso. Una pregunta, ¿y la acción penal cómo la interpones? Porque tenés que sí o sí esperar que se resuelva para que te reconozca, para decir vos demostrar de que te mintió. Sí, igual chicos, no lo vi nunca, que metan la acción penal por falso testimonio, pero es la opción. Listo.
Ahí en el juicio penal lo más probable es que ahí sí se va a hacer una pericial caligráfica. Pero ven cómo todo esto desborda el acotado marco de conocimiento que tiene un juicio ejecutivo. Imagínense si nos tenemos que poner a discutir en el juicio ejecutivo si el martillero firmó o no firmó los recibos de pago del alquiler. Desborda por donde se lo mire el juicio ejecutivo. Entonces, estos ejemplos por ahí de la vida cotidiana es para que les quede claro que a los terceros ajenos al proceso no los podemos someter a peritaje. ¿Bien? Entonces, recibo emanado del acreedor o de su representante legal, si es desconocido, pericial caligráfica. Recibo emanado de persona autorizada en el título, testimonial de reconocimiento. O, la complico más, en el título se pactó que se iba a pagar a través de la cuenta de pago fácil, a través de una cuenta de pago fácil o a través de la cuenta de Mercado Pago del locador. Y yo traigo todos los comprobantes que me expidió Mercado Pago de que pagué todos los meses el canon locativo. Obviamente que esos son PDF, son meras impresiones. Cuando se le dé traslado al ejecutante, lo va a desconocer. ¿Qué prueba ofrecerían en ese caso? La contable. Informática. Una pericial informática. La informática. ¿Qué les dije de los terceros? Ah, que no se podía la pericial. Exactamente. Entonces, no podríamos ni pericial Una informática, ni pericial informática, por ahí podrían hacer una pericial informática sobre su cuenta de Mercado Pago, pero no tendría mucho sentido. No podrían hacer ni pericial informática sobre las cuentas de Mercado Pago, ni tampoco una pericial contable sobre los registros de Mercado Pago, porque Mercado Pago no es parte. Lo mismo si pagaban a través de un banco, a través de pago fácil. ¿Qué prueba ofrecerían para demostrar? Prueba informativa para que se informativa. expida sobre el ingreso de dinero imputado a esa obligación. Exactamente. Lo van a ofrecer con una informativa. Lo mismo si estaba pactado que los pagos se efectúen a través de depósito bancario en la cuenta del locador o en las expensas, que es muy común que el pago se efectúe a través de depósito bancario en la cuenta del consorcio. En esos casos no van a poder ofrecer una prueba pericial contable sobre los registros bancarios del banco. ¿Bien? Van a poder ofrecer informativa al banco para que informe respecto de los pagos efectuados. Pero también en el pago, si su contraparte, por ejemplo, juicio de expensas, ustedes alegan que pagaron, y el consorcio lo niega. El consorcio, dijimos el miércoles pasado, es una persona jurídica. Tiene registros contables. Entonces, si el consorcio tiene registros contables y es parte, van a poder ofrecer una pericial contable. ¿Me siguen? Sí. ¿Siguieron todas las variables distintas que puede darse? Si puedo solicitar, sino que la prueba la contraria, en ese caso porque la tiene él, el consorcio. ¿Cuál sería la documental en poder de la contraria en este caso? Informativa. No, informativa es pedir oficio a entidades que son ajenas al proceso. Vos me dijiste prueba en poder de la contraria. Sería documental en poder de la contraria. Los libros contables. Los libros contables que llevan. La exhibición de los libros. Bien, la exhibición de los libros. Vos le das a un juez o a un funcionario judicial los registros contables, te puedo asegurar que no sabe para dónde salir disparando. Porque no somos contadores los abogados. Entonces, ¿qué hacemos con el registro contables? No sabemos ni por dónde empezar. Entonces, necesariamente hay que ofrecer una pericia. El perito contador va a analizar los registros contables y sí va a poder determinar si efectivamente ingresó dinero en la cuenta del consorcio imputable a la unidad funcional número tanto. Por eso van a empezar a ver a partir del viernes una prueba pericial contable bien ofrecida, tiende a determinar no solo que se hizo el pago, sino que se imputó a la unidad funcional que originó el juicio ejecutivo. ¿Me siguen?
Entonces, en ese caso, ¿qué fue lo que Sí. dijiste? Porque me perdí en lo del consorcio. La prueba que se... Si ustedes están planteando una excepción de pago en un juicio ejecutivo de expensas, la prueba por excelencia va a ser la pericial contable, porque el consorcio lleva registros contables. ¿Bien? Bárbaro, gracias. Por ejemplo, una ejecución de un mutuo bancario. La ejecución del mutuo bancario, el banco actor lleva registros contables. También van a poder plantear una pericial contable sobre los registros contables del banco. Pero no si en un juicio consorcio contra consorcista estaba pactado que se paguen las expensas en una cuenta bancaria del consorcio. Ahí la pericial contable la van a hacer sobre los registros contables del consorcio, pero no del banco. Al banco a lo sumo le podrán efectuar un pedido de informe, porque no es parte. Eso que quede claro, y por favor que no se lo confundan, porque los exámenes lo vemos muy seguido de que se equivocan cuando piden una pericial contable o una informativa. Entonces, grábenselo, sea como sea. Quien no es parte en el proceso, no lo podemos someter a una pericia contable. ¿Bien? Y ustedes hoy mencionaban la pericial informática, puede darse el supuesto, por ejemplo, de que el acreedor emanó recibos. Y obviamente hoy, a raíz de la pandemia, ya el recibo firmado de puño y letra cada vez es más algo excepcional y raro. El acreedor les manda un mail cada mes que ustedes le hacían un pago diciendo: recibí, pago la suma de tanto para cancelación de tal obligación. Un mail. Ustedes van a tener ese mail, lo van a imprimir y lo van a acompañar, o lo van a acompañar en PDF. Es un instrumento privado, ante el desconocimiento cae. En ese caso, si el mail es atribuible al acreedor, podrán en ese caso ofrecer una pericial informática. No los quiero confundir con esto porque es bastante más complejo, pero sepan que se puede. Y chicos, en los documentos electrónicos, como el caso que dijimos recién, un pago efectuado por Mercado Pago, o por Home Banking, o por un cajero electrónico, todos esos documentos, que como regla no son recibos emanados por el acreedor, pero ya hemos visto que se permite, y que lo van a tener que sostener con otras pruebas, es fundamental que ustedes tengan esos recibos con el número de operación. El número de operación de esos recibos es fundamental, porque es la forma en la cual se va a poder canalizar a través de una informativa el análisis de si se hizo ese pago, o el perito contador va a poder, con ese número de operación, rastrear el pago. ¿Bien? Bueno, y acá lo que planteábamos hoy de los pagos extemporáneos, y un supuesto muy común que se da mucho en los juicios de expensas. Por ejemplo, ustedes saben que el consorcio les inició un juicio de expensas. No estaban en mora, debían hace un montón. Se enteran eso, todavía no los intimaron de pago, y van y depositan X cantidad de dinero en las cuentas del consorcio. ¿Eso es válido como pago? ¿Podés repetir? Sí. Deben expensas. El consorcio inicia el juicio de expensas. El juicio ejecutivo de expensas. No, no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque tiene que haber sido antes de iniciar el juicio, dijiste. No solo antes de iniciar el juicio, sino que debe haber sido recibido por el acreedor, debe haber sido temporáneo. Entonces, este pago que ustedes hicieron para pretender zafar, entre comillas, del juicio ejecutivo, no va a ser válido. ¿Qué ocurre en la práctica? Muchas veces los administradores advierten esta circunstancia, y si actúan de buena fe, deberían llamarlo y decirle: tenés disponible el dinero, venirlo a buscar. Si querés solventar la deuda, pagá capital, intereses y los honorarios. No es válido, si no me notificaron todavía. ¿Cómo? Pero vos estás en mora. Yo no estoy notificada. ¿Por qué? Porque las expensas, ¿cuándo cae esa mora? Si no pagás del 1 al 10 de cada mes conforme al reglamento. Entonces, vos no pagaste durante 2 años. Esperaste que te metan en juicio, y aunque no esté notificado, vas y depositas en la cuenta del consorcio. No es válido eso. Y si no lo vas a retirar, podés pedir que se tenga en cuenta para la futura liquidación. Pero caemos en lo que les dije antes.
Ustedes van a pretender con eso cancelar la deuda, pero no. Si efectivamente hay dinero en la cuenta, van a pedir que se impute. ¿Y saben cómo se va a imputar? Primero honorarios, a gastos y honorarios, después a intereses y finalmente a capital. Y lo más probable es que en los intereses se agote el dinero. ¿Me siguen? Si no está imputado el pago, que obviamente no va a estar imputado porque va a ser un mero depósito en la cuenta, primero se va a imputar por ley a gastos, después intereses y finalmente a capital. ¿Entienden por qué no es válido eso? Y no lo recomiendo. Una vez me acuerdo que un colega me pregunta, que me dice que tiene un juicio de expensas y que el consorcio no le aceptaba los pagos. Y me comentó que le quería depositar en la cuenta del consorcio. Y la verdad que es un error. Es un error porque si el consorcio después actúa de mala fe, después no le va a devolver el dinero. Y les puedo asegurar que hay administradores que se manejan de muy mala fe. Entonces, no lo hagan. Si quieren evitar el remate, pagan en la cuenta judicial del expediente. Piden la apertura de una cuenta judicial y hacen un pago ahí. ¿Bien? Que si no es suficiente va a ocurrir lo mismo. Se imputará a cuenta de una futura liquidación, pero no vale como excepción de pago. Porque para que la excepción de pago, ya sea parcial o total, sea válida, debe haber sido aceptada por el acreedor y debe haber sido temporánea. Si fue temporánea y ya fue en mora, ustedes fueron a pagar al acreedor tardíamente, y bueno, él se los aceptó, se los imputó a intereses, capital, lo que sea, pero él se los aceptó. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Más o menos. Si no quedó, me volvés a preguntar. No, sí, pasa que explica medio rápido. Está como los audios de WhatsApp que lo podés adelantar. Frénenme. Yo creo que si me escuchan un audio de WhatsApp a 12, debo ser inentendible. No creo que se entienda algo. No. Pero bueno, preguntame de vuelta, no hay problema. No, se entendió hablando en serio. ¿Seguro? ¿Alguno más que me entendió en nivel 2? No, lo que yo no entendí capaz es si yo todavía no estoy notificada. O sea, me enteré porque me enteré de que me estaba iniciando la ejecución, ¿bien? Pero Sí. no estaba notificada. Aunque no esté notificada por el solo hecho de ya estar en mora, no puedo hacer ese depósito. ¿No entendí? Exactamente. En el caso que yo planteé, que es el de expensas, vos estás en mora desde el día 1 al 10 de cada mes. Suponete que eso es lo que dice el reglamento, o del 1 al 5, lo que diga. Vos del 1 al 5 de cada mes ya caíste en mora. Entonces, vos te iniciaron un juicio después de 2 años, porque eso es la prescripción que ahora vamos a ver, y vas a venir a pagar algunos periodos van a ser con 2 años de atraso. Entonces, por eso es que el pago no es válido. Porque el pago, para que sea completo, íntegro, que es lo que hablábamos hoy, principio de integridad del pago, debe comprender sus accesorios. Entonces, si vos estás pagando una obligación que venía de años atrás, tenés que pagar del capital más todos los intereses. Y si vos fuiste y lo depositaste unilateralmente en el banco, lo más probable es que el consorcio o el acreedor que sea no va a haber controlado que esté hasta el último centavo debido de intereses. Entonces, un administrador de buena fe te va a decir, vení, retiralo y pagá como corresponde. Si no lo retirás, podés pedir que se lo impute a cuenta de la liquidación a practicarse. ¿Y si hago el pago total? ¿Cómo? Total, si hago el pago total con los intereses, El pago y total me la caemos en inicia lo igual. mismo. ¿Cómo? Digo que si hago el pago absolutamente total, inicia la ejecución y yo presento esta excepción, porque está todo pago, tampoco. ¿Pero te decís un pago hecho en una cuenta bancaria? Claro, sí, en la cuenta, sí. Tampoco, porque el pago tiene que haber sido aceptado por el acreedor. Lo más probable es que por ahí no pierdas el dinero, pero la excepción la perdés. Después se va a imputar todo a cuenta de la futura liquidación. Pero la excepción la vas a perder. Por eso, a veces, recuerden el dicho, el que paga mal paga 2 veces. Claro, vos estarías hablando que sería un pago en consignación después de la mora. No, Es decir, pago si por una- consignación si no después hay de mora no es un pago en estás pagando consignación. después de la mora. Es decir, ya está iniciado No el es proceso. una consignación, no se confundan. No dice una consignación, pero vos estarías pagando lo que querés decir, como haciéndolo valer a juicio, pero no va a ser así. Exactamente.
porque ya está iniciado. Exactamente. Donde sí podría valer esto como pago si es completo es en un caso de juicio ejecutivo en el cual no estás en mora. Y si no estás en mora por el motivo que sea, se te va a considerar la mora a partir recién de la intimación de pago. Y ahí, si vos pagaste antes de la intimación de pago y no estabas en mora, en ese caso podría entenderse que es válido. Pero no son tantos los supuestos que se pueden dar. Una Pero si no estoy pregunta. en mora, ¿no me pueden iniciar el juicio ejecutivo? Eso te Sí, quería puede decir. ser. Puede ¿Cómo- pasar. ¿Cómo? Puede pasar. De Si hecho, no te constituyeron ante mora, no te intimaron. si no surgía del título ejecutivo, puede pasar que no surja clara la mora y la mora va a estar determinada recién con el mandamiento de intimación de pago. Son casos muy excepcionales, pero puede darse. Pasaba, de hecho, en la ejecución de cuenta corriente bancaria, cuando el Código de Comercio no exigía que se notifique por medio fehaciente el cierre. Lo ideal entonces sería... Por eso, pagar a justamente, cuenta si no de- estás constituido en mora, ¿cómo no sería válido ese pago? No, si no está constituido en mora, el pago sí sería válido. Ahí sí le está diciendo que en ese caso sí podría ser válido el pago. Ahí sí. Por eso quería marcar la diferencia. Pero son casos muy puntuales y excepcionales. Bueno, y finalmente vamos a la prescripción. Esto, chicos, lo tienen en el apunte, no, por ahí no tiene mayores complejidades. Pero bueno, quiero que quede un poco claro la suspensión e interrupción. Saben ustedes bien que la prescripción es el instituto por el cual se adquiere o se pierde un derecho, real o personal, por el transcurso del tiempo. Por el cual se adquiere, lo saben, es la prescripción adquisitiva, por ejemplo, de bienes inmuebles. Pero que se pierde, ¿qué significa? Ustedes, por su inactividad, perdieron el derecho de reclamar ese derecho personal en juicio. ¿Bien? No significa que se pierde todo el derecho, porque está hasta previsto que la obligación prescripta que se paga no es repetible. Antes, durante la vigencia del Código Civil, se decía que subsistía la obligación natural. Hoy ya no existen más las obligaciones naturales. Pero ¿qué quiero decir con esto? La prescripción no puede ser declarada de oficio. Entonces, no es que se pierde totalmente el derecho, se pierde la posibilidad de reclamar ese derecho en juicio. Un juez no podría interpelar al deudor a cumplir una obligación prescripta. Puede pagarla voluntariamente, pero no podrá hacer a través de una orden emanada de una sentencia judicial. ¿Se entiende? Por eso es que la prescripción no puede ser declarada de oficio. Si a ustedes les demandan un juicio ejecutivo o un daño sin perjuicio o cualquier acción que sea y no advierten que estaba prescripta la acción o que estaba prescripto lo que surgía del título ejecutivo y el juez lo advierte cuando va a dictar sentencia, no la puede declarar de oficio. Por eso es muy importante que cuando van a contestar un juicio controlen que esté iniciado en cumplimiento de los plazos de prescripción. Porque si no lo plantean, el juez no lo va a decretar de oficio. Y se pierden la posibilidad de ganar el juicio solo con la prescripción, sin analizar debates que hagan a la naturaleza de la cuestión y demás. Bien, la prescripción puede ser interpuesta como acción o como excepción. Obviamente en el juicio ejecutivo, que es lo que acá nos importa, solo como excepción. Bien. Y cuando analicen una prescripción, tienen que tener en cuenta que el plazo se puede suspender y también se puede interrumpir. ¿Saben lo que es la suspensión de la interrupción? La suspensión de la prescripción. Que el transcurso del plazo que va corriendo, durante un tiempo, se detiene. ¿Bien? No es que se borra, digamos coloquialmente, que se borra todo el plazo que pasó, sino que se detiene durante un tiempo. ¿Y cuál es la causal más común de suspensión? La interpelación fehaciente. Entre paréntesis, una carta de documento. Si a usted le puede pasar que le traigan para iniciar una ejecución de un pagaré, por ejemplo,
vamos a ver que tiene 3 años de prescripción contra el librador y 1 año contra los demás obligados. Su cliente se los trae a los 2 años, 11 meses y 25 días. Quedan 5 o 6 días para que prescriba. Y están tapados de trabajo y no tienen tiempo de presentar la demanda. ¿Qué hacen? ¿La presentan a los ponchazos? No, tienen la posibilidad de suspender la prescripción. Mandan una carta de documento, que es una interpelación fehaciente, y detienen, suspenden el curso de la prescripción durante 6 meses. Y ahí tienen 6 meses más para poder interponer correctamente la demanda. La suspensión es por una única vez, ¿eh? Si les salió bien la carta de documento y a los 6 meses se volvieron a colgar, metan la demanda porque una vez pueden suspenderla. Entonces, si ustedes van a plantear una prescripción porque advirtieron que pasó el plazo, por ejemplo, en el pagaré de 3 años, tienen que analizar detenidamente si es que no hubo una causal de suspensión de la prescripción. Por otro lado, la prescripción se interrumpe. ¿Qué significa? Que el lapso de tiempo se tiene por no sucedido. ¿Y esto qué es? Pagaré, prescripción de 3 años. A los 2 años, 11 meses y 29 días, metieron la demanda. Ahí todo el plazo que estaba corriendo, estaba a punto de prescribir, se tuvo por no sucedido. ¿Bien? Entonces a ustedes les va a llegar el mandamiento de intimación de pago probablemente a los 3 años y un par de meses. Van a ver y van a decir, che, pasaron 3 años, está prescripto. No, ojo, tienen que ver el cargo de ingreso del escrito que interpuso la demanda, porque la prescripción se interrumpe por petición judicial, en sentido amplio, dentro de lo que se corresponde, la demanda. O sea, la demanda es el medio por excelencia para interrumpir la prescripción. Entonces, repito el caso de hoy, si ustedes ven que les llega la intimación de pago y pasaron 3 años y medio del pagaré, no significa que esté prescripto, porque puede haberse operado la interrupción en tiempo y forma. Si la demanda se interpuso a los 3 años clavados, va a estar en tiempo. ¿Bien? Por eso tienen que revisar las causales de suspensión y la causal de interrupción que haya sido en tiempo y forma. ¿Bien? Si ustedes advierten que iniciaron la demanda, por ejemplo, de un pagaré a los 3 años y 3 días, está prescripto si no hubo ninguna causal de suspensión y van a poder plantear la excepción de prescripción. ¿Bien? ¿Me siguen? Ay, Sí. disculpa, pero no, yo no Sí, entendí. sí. ¿Qué cosa no entendiste? La de los 3 años con respecto a la interrupción. Dije 3 años por poner el ejemplo del pagaré. Puede ser 1 año. No te cierres con los 3 años. Pero ponele que estamos en el ejemplo de los 3 años, que es el plazo de prescripción del pagaré. Sí. Desde que el pagaré es exigible, ya sea porque vencía a determinado día o a la vista y se presentó al cobro, a partir de ahí empieza a correr el plazo de prescripción de 3 años. ¿Bien? Suponete que el plazo de prescripción de 3 años operaba hoy, 9 de septiembre de 2021. ¿Bien? Y hoy, 9 de septiembre de 2021, el acreedor interpone la demanda. Interrumpió la prescripción. Tuvo por no sucedido el lapso de 3 años. Interrumpió. ¿Bien? Entonces, a vos, ejecutada, te va a llegar la intimación de pago, probablemente de acá a un par de meses. Vos vas a analizar el pagaré y vas a decir, pero esta obligación prescribía el 9 de septiembre de 2021, me están intimando de pago en diciembre. Puede que esté prescripto. Y ahí ya vas como tromba a meter la excepción de prescripción. No, pará un poco. Mirá la demanda, fíjate qué día se ingresó, y si se ingresó hoy, 9 de septiembre de 2021, que era cuando prescribía, no podés plantear la prescripción. Y hasta mañana a las 4 primeras horas también sería válido. Ahora, si la metió la demanda pasado mañana, ahí ya podrías oponerle la excepción de prescripción, porque la causal de interrupción, que es la demanda judicial,
operó habiendo ya vencido el plazo. ¿Ahora me entendiste? Sí, sí, ahora sí. Y en el otro caso, la suspensión serían 6 meses, es decir, La tengo 6 suspen- meses. Exactamente. Suponete que vos mandaste la carta documento hoy, 9 de septiembre, que te prescribía. Bueno, tenés 6 meses más. Bien, desde hoy se suspendió durante 6 meses. Entonces, contá bien los 6 meses porque al día 6, al mes 6 y un día te prescribió la acción. Bárbaro, gracias. Perdón, No, de carta nada. documento para pedir la suspensión por única vez por 6 meses, ¿a quién se la manda? Interpelación fehaciente, que puede ser carta documento, se la mandás al obligado. Bien, al obligado al pago. La prescripción surte efecto solo contra el obligado al pago, excepto que se trate de obligaciones solidarias. Bien, si la obligación es solidaria, la interrupción o suspensión opera para todos los deudores solidarios, menos en el pagaré y en el cheque, que aunque todos responden solidariamente, la interrupción y suspensión opera contra cada uno de ellos. Bien, entonces si ustedes van a contestar una demanda de ejecutiva en virtud de un pagaré, son todos libradores. Son 2 libradores. Bien, y se mandó carta documento solo a uno, se suspendió solo respecto de ese que se mandó carta documento y no respecto del otro. Porque así lo dice el decreto de ley de pagaré, artículo 103. Lo mismo con el cheque, artículo 61 de la ley de cheque. ¿Me siguen? ¿Sí? No, entonces, cuando mandás carta documento a uno de los libradores del pagaré, del cheque, es en relación solo a ese. Solo a ese. No en relación. No en relación a no los es otros. solidaria, no es solidario respecto del efecto de la prescripción. Exactamente, porque... Aunque la obligación sea solidaria. No, para que no se mezclen. La suspensión, interrupción, puede hacerse valer contra todos los deudores solidarios, menos en el pagaré y en el cheque, porque expresamente el decreto de ley de pagaré y la ley de cheque dice que no se extienden sus efectos. ¿Bien? O sea que tendría que mandarle una carta a cada uno. Claro, exactamente. En el caso de las expensas, recuerden que el otro día dijimos que eran obligaciones indivisibles. Si interpelan fehacientemente a uno solo de los condóminos, por ejemplo, condóminos de una misma unidad funcional, la obligación es indivisible entre ellos, ustedes le mandan carta documento a un solo condómino de la unidad funcional, opera respecto a los demás, porque es una obligación indivisible. ¿Bien? Y ahora, antes, esto lo pueden leer, pero se los menciono así rápido, ya estamos en hora. Acá están los distintos plazos de prescripción. Recuerden el plazo genérico de prescripciones de 5 años para contratos en general. Mutuo, cuenta corriente bancaria, plazo genérico 5 años. Pagaré, se lo dije recién, al librador 3 años. Desde el vencimiento del pagaré. O si es a la vista, desde la presentación al cobro o del vencimiento del plazo de la presentación al cobro. Y 1 año para los restantes obligados, endosantes y avalistas. Cheque, 1 año desde el vencimiento de la presentación al cobro, desde el vencimiento del plazo de presentación al cobro, o desde el rechazo del pago y registración. Esto lo pueden leer, no tiene mayor complejidad los plazos. Tarjeta de crédito 1 año, acciones ejecutivas y 3 años de acciones ordinarias. Expensas y alquileres. Artículo 2562, inciso 6 del Código Civil y Comercial. Les habla de prestaciones periódicas. Los alquileres y las expensas son prestaciones periódicas. Entonces prescribe a los 2 años y acá, ojo, desde que cada periodo es exigible. Entonces, recuerden que las expensas dijimos, si el reglamento dice que se paga del 1 al 10 de cada mes,
supónganse que se vence la obligación de pagar expensas de enero de 2019, el 10 de febrero de 2019. Va a prescribir el 10 de febrero de 2021 y así sucesivamente. Lo mismo con los alquileres. ¿Me siguieron? Sí. Repito. Sí, sí. Supóngase que lo mismo, un contrato de alquiler prevé que el canon locativo se pague del 1 al 10 de cada mes, a mes vencido. Lo mismo de expensas. Alquiler o expensa de enero de 2019 vence el 10 de febrero de 2019. Entonces va a prescribir el 10 de febrero de 2021. Y así lo analizan con cada periodo reclamado. Es muy común que en las expensas, imagínense que entran muchos periodos, que algún periodo medio perdido por ahí atrás quede prescripto. Entonces, cuando ¿Sí, ustedes... una excepción de prescripción parcial? De prescripción, no parcial, de prescripción. Sí, pero si no todo está, por ejemplo, si me están ejecutando por 10 periodos y los primeros 3 ya están, por ejemplo, prescriptos. O pongo la excepción de prescripción, pero no todo está prescripto. Exacto, pero cuando pongas la excepción de prescripción vas a decir respecto a los periodos tal, tal, tal y tal. Porque la prescripción no es parcial, es total. Bueno, digamos. parcial respecto de Claro, específicamente. yo entiendo tu pregunta, pero no sería técnicamente, porque lo único que es parcial es el pago, porque pagaste toda la obligación o pagaste una parte. Pero acá que tenemos cada periodo, si enero de 2019 está prescripto en su totalidad. Técnicamente la excepción no sería prescripción parcial. Es prescripción respecto del periodo tal, tal, tal y tal. ¿Quedó? Perfecto. Y otra duda, perdón, que tengo. El otro día, Casas nos estaba diciendo en cuanto a la prescripción, de que, por ejemplo, si el título había estado vinculado a un proceso ejecutivo y después nosotros queríamos iniciar un juicio posterior, como que se suspendía por 1 año la prescripción, algo así. Primero, la suspensión nunca opera por 1 año. No sé qué habrá querido decir Fabián. No me acuerdo bien, pero algo así, como que si el título había... Capaz que esto que explicaste de la ¿No? interrupción, que con la demanda de la ejecutiva se interrumpe la prescripción y ahí empieza a correr nuevo plazo. Claro, por ahí se refería a eso. De última, pregúntenle a Fabián y sáquense la duda y lo volvemos a hablar, porque no me estoy imaginando qué es el caso práctico que él planteó. 1 año sé que dijo, pero bueno, no sé. Bueno, cualquier cosa lo vemos en la clase que viene, no tengo problema. Después yo mañana al jugador le pregunto. Bueno, ya estaría, chicos. Él igual nos va a dar las clases Gracias. virtuales también, ¿no? Todos. Sí. Él va a estar en marzo, así que le pueden volver a preguntar esto. Bárbaro, gracias. Lorena, ya que te veo con Gracias. vos llamaste al juzgado ayer, ¿no? Sí, sí. Perdón, me equivoqué yo, contesté mal el oficio. Vos sabés que yo digo, o está equivocado, y yo con el cúmulo de trabajo, viste, de familia, viste lo que es. Entonces Sí, digo, sí. ¿o será que lo mandé a cualquiera? No, Digo, pasa que me llegan un montón de familias que son para mi tío en realidad y ya la contesté por error. claro, sí, no hay problema, no hay problema. Yo llamé principalmente porque, viste Sí, que... sí, ya lo descargamos, quédate tranquila, gracias. Ah, menos mal, porque digo, viste que, digo, era un juicio que estaba paralizado. Bueno, lo saqué, lo miré, todo, y digo, ay, no me digas que lo mandé mal, porque no tenía yo el mail del juzgado. No, me Entonces, equivoqué yo, así que pido disculpas. Bueno, chicos, no hay problema. nos vemos el viernes que viene. Bueno, en la clase. en cuanto a la prueba, en familia sí se permite Gracias. los terceros. Familia es otro mundo. Claro, pero vos Familia decías, es otro en general mundo. No en me todos los con procesos. familia. Son otras reglas, son reglas mucho más flexibles. No podemos. Sí. Obviamente yo te miraba a vos y me daba cuenta que no concordabas porque obviamente es otro tipo de proceso. Claro, sí, por eso. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta Profe, Chao. chao. Gracias, nos vemos.